Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas mañanas, buenas noches, sea la hora que sea la que estén viendo esto. Alumnos queridos y alumnas queridas, les estoy volviendo a grabar la cápsula que habíamos subido hace unos días respecto del derecho de gente romano. ¿Mm? A eso nos vamos a referir ahora en esta cápsula y entiendo que el video anterior por alguna razón no lo pudimos subir con audio, no sé. Por Dios que nos han jugado malas pasadas los videos en general, ¿no? La clase grabada, sea que haya que subirla al aula virtual, sea que haya que subirla a Dropbox, sea que haya que subirla a cualquier instancia, siempre hay algún tipo de inconveniente, pero bueno, estos son tiempos que se viven con una tecnología que está súper demandada y también con profesores que muchas veces, aunque ustedes nos vean jóvenes, también tenemos una suerte de analfabetismo digital en algunas materias, sobre todo en lo que es subir videos a las redes sociales. Yo particularmente es primera vez que subo videos a YouTube y sobre todo teniendo en cuenta que estamos tratando de entregar contenidos a partir de estos videos. Entonces, chicos, hoy día les quiero dejar una pequeña cápsula. Primero, aprovecho de hacer una pequeña aclaración respecto del estado de la situación de la movilización en la universidad y el objetivo que tienen estas cápsulas. Recuerden ustedes que estas cápsulas que hemos intentado subir desde hace un mes más o menos en el curso de Derecho Romano de la Universidad del Paraíso tienen por objeto simplemente repasar algunos contenidos, dar mayores énfasis o entregar a ustedes resumidamente y en videos más bien cortos explicaciones de ciertas instituciones que hemos ido visto en la clase. Esas explicaciones son complementarias o, si ustedes quieren, repetitivas para quienes han tenido la oportunidad de ver la clase en vivo y hacer preguntas también y tomar sus apuntes, pero algunos compañeros no están pudiendo hacerlo por distintas razones, sean domésticas, sea banda ancha, sea, en fin. Y por ello entonces vamos a ir complementando las explicaciones más importantes en estas cápsulas. Y la segunda aclaración que les quiero hacer entonces, relacionada con lo mismo, es que la materia que vayamos viendo, dependiendo de cómo se extienda el paro o la movilización que están teniendo en la facultad, no se van a dar por pasadas hasta lo que hemos visto efectivamente en clases. Es decir, yo voy a tratar de llegar un poco más allá de la clase para dejar los contenidos arriba, digamos, y avanzando un poco más de lo que habíamos alcanzado a ver. Pero eso no significa que cuando retomemos en algún minuto, espero, las clases, y espero que sea pronto, podamos partir desde las explicaciones en las que habíamos quedado, que corresponden a los derechos reales de garantía. Y particularmente tenemos que abarcar ya y empezar a ver, y ahí voy a empezar a subir esas cápsulas de el derecho real de dominio, ¿ok? En el derecho romano, el dominus y la situación, ¿cierto?, del dominus en el derecho romano. Entonces, solo como aclaración, porque no es que estemos subiendo estos videos, chicos, dando por pasada la materia, todo lo contrario, lo que pretenden es, para aquellos que quieran y puedan verlos en línea, bueno, es una instancia también para no perder el hilo de la clase y es una instancia también para que ustedes puedan dejar un poco, ¿no?, su cabeza de llenarla de noticias tan tremendas que estamos viviendo en Chile y en el mundo hoy día y podamos, insisto, darle un espacio de respiro a nuestro espíritu y a nuestra alma con las enseñanzas del derecho romano que están más presentes y más vivas que nunca. Se los dije al inicio de la clase, se los reitero y probablemente he sido extremadamente repetitiva con ello, pero el derecho romano tiene cierta proyección histórica que en realidad no es simplemente por el hecho de que lo hayamos retomado, por el hecho de que lo hayamos traspasado o trasvasijado desde la costumbre jurídica, desde la jurisprudencia o los textos de Justiniano a los códigos modernos, los códigos civiles particularmente modernos, ¿cierto? No es solo por ello, no es solo porque hubo un acto formal de trasvasije del derecho romano a los códigos civiles modernos. La verdad es que el derecho romano hoy día toma mucha importancia, principalmente, diría yo, por sus contenidos esenciales, por los principios generales del derecho en los cuales éste se apoya y se funda más que se apoya, ¿no? Son principios que fueron desarrollados por los jurisprudentes romanos y que están súper vivos, están súper presentes y es súper importante que ustedes así lo tengan presente. Entonces, sin más, partamos un poco recordando el concepto de lo que es el derecho de gentes. Este tema del derecho de gentes o jus gentium lo vimos a propósito de la explicación que hicimos de los periodos en el módulo 1 del curso
relativos a la evolución jurídica de las fuentes del derecho en el derecho romano. Y ahí dijimos, recuerden que en el periodo clásico y periodo preclásico hay una irrupción súper importante y determinante en la realidad socioeconómica de Roma, que es la irrupción de la figura del extranjero o también llamado peregrino. El extranjero peregrino vino a modificar la forma en que se desarrollaba la economía romana y va a determinar necesariamente que la economía que venía fundándose en la posesión y explotación de la tierra en el periodo critario antiguo del derecho romano pase ahora a ser una economía que va necesariamente a tener que regular, entregar regulaciones, entregar soluciones jurídicas a nuevas formas de relacionarse entre los romanos y los peregrinos o extranjeros. Y también, obviamente, son nuevas formas de relacionarse que van a ser emuladas por los mismos romanos entre sí. Principalmente estas nuevas formas de relacionarse van a estar vinculadas a lo que nosotros ya conocemos como el derecho romano patrimonial, es decir, aquella parte del derecho romano que, particularmente correspondiendo al derecho privado, está regulando también contratos entre los ciudadanos, entre los cives. Lo que va a venir a hacer entonces ese derecho de gentes es acomodarse, reformularse el derecho civil o el jus civil antiguo romano con la particular vocación y la particular finalidad de dar solución a las nuevas y desafiantes tendencias que se estaban dando en la nueva economía romana. Insisto, una economía marcada por la irrupción del extranjero. Si lo queremos traspasar, ese fenómeno que vive la Roma clásica y preclásica, sobre todo con la irrupción del extranjero, a fenómenos actuales, habiendo pasado siglos y siglos, ¿no? Pero hoy día lo podemos de alguna manera proyectar o hacer una analogía con lo que significa la irrupción de los migrantes, si ustedes quieren, ¿cierto? En ese minuto empezó a ocurrir mucho, que había mucha migración hacia Roma, pero también con el fenómeno entonces que en ese minuto era desconocido para la economía romana, que es el fenómeno del intercambio entre los pueblos. Hoy día estamos súper acostumbrados a dar por sentado el comercio exterior o el comercio internacional, el que regula, ¿cierto? O más bien el que engloba todas las actividades económicas entre los estados, los contratos que se producen y que cruzan las fronteras, ¿no? Pero en ese minuto fue un fenómeno extremadamente novedoso, ¿cierto? Y que requirió necesariamente enfrentar desde el derecho, desde los jurisprudentes, que fueron, acuérdense, la principal fuente del derecho romano. Bueno, estos sabios del derecho, estos sujetos que llamamos jurisprudentes en el derecho romano, fueron los encargados entonces de entregar respuestas a esta nueva realidad socioeconómica en Roma y que va a estar vinculada principalmente con la irrupción del peregrino o el extranjero. Entonces, como una respuesta a aquello, nace la irrupción o un nuevo derecho que no es que vayan a promulgar una nueva ley. El derecho de gentes no está representado, como hoy día acostumbramos, ¿cierto?, a entregar soluciones jurídicas con la dictación de leyes por el poder estatal. En el caso del derecho romano, esto se fue produciendo paulatinamente, pero con una rápida actuación por parte de los jurisprudentes y con una rápida actuación también por parte del pretor, tanto el pretor urbano como el pretor peregrino, quienes en su edicto entonces comenzaron a plasmar nuevas soluciones jurídicas que iban a venir entregadas por los consejos de los jurisprudentes, pero que van a entregar entonces protección jurídica a contratos nuevos, a nuevas formas de relacionarse, insisto, basadas o que tienen su origen o su causa en una economía romana que ahora no va a ser autárquica, no va a estar autocentrada en sí misma, sino que va a ser una economía principalmente con una vocación de apertura hacia el peregrino, hacia el exterior y por lo tanto va a tener una vocación hacia otros pueblos también. Aparecen en esta época del derecho de gentes o la época del periodo clásico, ¿cierto? Aparecen distintos contratos que hoy día son súper conocidos para nosotros o con los cuales tenemos una cierta relación bastante cotidiana en el derecho civil, en el derecho comercial internacional, ¿cierto? Son figuras a las que han fundado nuestra economía actual, global sobre todo. Por ejemplo, el contrato de mutuo, ¿no? El contrato de préstamo de dinero, un contrato que aparece en este periodo clásico y que es regulado a partir de las relaciones con mayor frecuencia, con mucho dinamismo entre los romanos y los peregrinos.
y también entre los romanos entre sí, por supuesto. Aparece también el contrato de compraventa con su fórmula clásica que va a ser conocido y proyectado al mundo actual. La compraventa que es más bien consensual. Lo vamos a ver en su minuto, chicos, esto cuando hablemos de los modos de adquirir, particularmente cuando veamos la Emancipatio, que ya algo hemos dicho en la clase, ¿cierto? La Emancipatio aparece en sus orígenes en el periodo antiguo, el derecho romano, como un contrato de compraventa solemne, ¿no? Lleno de ritos, lleno de mucha ritualidad, de mucho formalismo. Bueno, en la época clásica, precisamente, porque el peregrino, el extranjero, no va a tener el idioma que manejan en Roma, ¿no? Tampoco va a estar acostumbrado a la costumbre jurídica romana, esos mores maiorum, al peregrino le van a ser ajenos, ¿no? Y entonces la emancipatio no necesariamente le va a ser fácil de acceder a ella, ¿no? No es fácil llegar a un modo de adquirir las cosas mantipi porque simplemente desconocía los mores maiorum en peregrino. Entonces la compraventa poco a poco va a ser va a dejar de ser solemne y va a de alguna manera transformarse en la compraventa consensual o una compraventa más simple, ¿no? Una compraventa que no está tan llena de ritos o de ritualidades como lo fue en el periodo quiritario o periodo antiguo del derecho romano. Entonces, el derecho de gentes o el jus gentium que ustedes van a ver en sus estudios es un derecho que podríamos decir no tiene una manifestación legal, no tiene una ley que lo ponga en vigencia en el periodo romano, ¿ya? Pero sí es un conjunto de normas, de soluciones jurídicas, de respuestas jurídicas, un conjunto de principios jurídicos sobre todo, que es creado en el periodo preclásico y clásico del derecho romano por principalmente los jurisprudentes romanos. Recuerden, la fuente de la jurisprudencia romana está presente, y que nace con una vocación universal, y ese conjunto de principios jurídicos que tiene vocación universal es el derecho de gentes en el periodo clásico, y que va a estar fundado, y este es otro elemento importante en la definición del derecho de gentes, va a estar fundado en principios fundamentales, principios generales del derecho que siguen inspirando, iluminando, proyectándose al derecho moderno, como son el principio de la razón natural, el principio de la buena fe y el principio de la equidad. Muchas veces hemos comentado en clases, para aquellos que no han podido estar en las clases, y para aquellos que han estado también les recuerdo, muchas veces hemos comentado que los jurisprudentes clásicos romanos, a la vez que eran hombres, en su gran mayoría por lo demás, o sea, únicamente y exclusivamente hombres, por supuesto, por la época en la que estábamos, ¿no? El derecho, recuerden, el arte el arte de lo justo y lo equitativo, o el arte de lo bueno y lo equitativo, como es conceptualizado el derecho romano en este periodo, era ejercido por sujetos que venían de tradiciones familiares que no eran remunerados y que eran ciudadanos que se dedicaban al ejercicio de el arte de la ciencia o la ciencia del arte de lo bueno y lo justo. Ese arte de lo bueno y lo justo, que era el derecho en el periodo clásico, viene entonces representado por los jurisprudentes que de alguna manera no solamente se dedicaron al derecho o sus estudios nunca estuvieron separados o compartimentados como lo están hoy día, ¿cierto? Los estudios del derecho y de todas las ciencias sociales, la economía, la sociología, ¿cierto? Vemos distintas divisiones que están súper alejadas, aunque sabemos que están relacionadas entre sí. En el caso del jurisprudente romano existía una vinculación muy íntima y muy permanente con la filosofía griega también, y particularmente con la filosofía aristotélica. Entonces, el hecho de que el derecho de gentes, el jus gentium como conjunto de principios o normas, tenga en su fundamento los principios como la equidad o la razón natural, tienen su razón y encuentran su explicación en esta influencia que tuvo la filosofía aristotélica en la formulación y en el pensamiento y la formación de los jurisprudentes romanos clásicos, los más importantes sin duda. Entonces, volviendo al concepto de derecho de gentes, es un conjunto de principios jurídicos, ¿cierto? Un conjunto de normas. A los alumnos les encantan los conceptos, por eso les estoy repitiendo el concepto. Y ese conjunto de principios, conjunto de normas que tiene una vocación universal, está fundado en tres grandes principios, como son el principio de la buena fe, el principio de la equidad y el principio de la razón natural.
El principio de la razón natural está muy vinculado, chicos, con la vocación de universalidad que tiene el derecho de gentes, porque los jurisprudentes explican esto de alguna manera diciendo, bueno, hay algo que nos es común a todos los hombres y a todos los pueblos, y ahí está la vocación de ser universal, un derecho que buscó ser aplicado a todos los pueblos, no solamente a Roma. ¿Y qué es lo que tienen en común todos los pueblos? Se preguntan los jurisprudentes de la época, ¿no? Lo que tienen en común todos los pueblos, lo que tienen en común todos los cibes o todos los ciudadanos de esos pueblos, es precisamente la razón natural, la habilidad de razonar, ¿cierto? La herramienta de la razón humana. Concepto fundamental en la historia, ¿no? Yo diría no solamente del derecho, concepto fundamental en la historia de nuestro mundo actual, lo van a ver y para quienes lo recuerdan, ¿cierto? En la historia de la humanidad, el periodo de la Ilustración, precisamente toma en el racionalismo un importante, una ancla que hasta el día de hoy es fundamental, ¿no? Bueno, los romanos entonces también tuvieron presente este principio, la razón natural. Hay algo que nos es común a todos, que es la razón natural. Y entonces existe una posibilidad de crear un derecho privado, es decir, que va a regular las relaciones entre los sujetos entre sí, no entre el Estado y los sujetos, sino que estamos en el ámbito del derecho privado, pero que va a ser aplicable a todos los hombres y que va a ser observado por igual por todos los pueblos. Así es más o menos como lo define el jurisconsulto Gallo en sus institutas al derecho de gentes. Es uno de los pocos conceptos que encontramos en las institutas o más bien en las fuentes romanas. Acuérdense que ellos no eran dados a los conceptos, pero Gallo sí intenta un concepto de derecho de gentes o jus gentium, y lo encontramos en las institutas de Gallo y ustedes lo tienen en sus apuntes que están en el aula virtual, también citado ese concepto. El jus gentium, el derecho de gentes, entonces, es fundamental en la historia del derecho y fundamental, por supuesto, en la historia del derecho romano. En él encontramos la regulación de contratos que nos son súper importantes en la actualidad, como el contrato de mutuo, como les he dicho, el contrato de arrendamiento también se destaca, el contrato de compraventa consensual, una compraventa menos llena o con menos ritualidades, ¿cierto? Que más bien privilegia la voluntad de las personas que concurren a celebrar la compraventa por sobre otras exigencias ritualistas que fueron propias del periodo quiritario o periodo antiguo del derecho romano. Eso es lo importante en términos formales del derecho de gentes, lo que a mí me interesa que ustedes capten en la clase. Y solamente quiero cerrar esta cápsula haciéndoles una pequeña reflexión respecto a la importancia que tiene el derecho de gentes. Tiene una importancia primero porque si me preguntan y le preguntan a cualquiera, ¿cierto?, en la actualidad que esté vinculado con el derecho privado, y con la historia del derecho en general, si es que acaso esta vocación universal, es decir, esta intención de que el derecho de gentes o el derecho romano reformulado pudiera ser aplicado por todos los pueblos y pudiera ser observado en forma igual por todos los hombres o por todos los ciudadanos del mundo, si preguntan ustedes si es que eso se logró, bueno, la respuesta parece ser que sí. Si ustedes hoy día observan los códigos civiles modernos, con obviamente muchos matices en cada uno de ellos, pero la verdad es que vivimos en un mundo privado, del derecho privado, que es un derecho romano modernizado, un derecho romano actualizado, un derecho romano de alguna manera adecuado a lo que son las épocas actuales. Pero las grandes instituciones, los grandes fundamentos del derecho privado están ahí en el derecho de gentes y en la construcción que los jurisconsultos clásicos hacen y logran hacer y finalmente entregan en sus respuestas o responder a cada uno de los problemas jurídicos que fueron propios de su época, que fueron propios de la sociedad romana. Y recuerdo ahí también entonces la importancia que tiene en el derecho romano la congruencia de la norma jurídica romana con la realidad social a la cual se aplicaba. El derecho de gente, chicos, es una respuesta a los cambios sociales y a los cambios económicos que vive Roma. De una manera mucho más ágil, dirían ustedes, de lo que podrían ser las respuestas actuales a los conflictos o a las novedades en materia económica, a las novedades en materia social que vive un derecho actual como el derecho legal, ¿cierto? El derecho que tiene como principal fuente a la ley, que es una fuente estatal, ¿no? Entonces ahí hay una importancia, un legado interesante también en el derecho romano, que es la congruencia de la norma jurídica con la realidad social a la cual se aplica.
En ese sentido, vean ustedes cómo actúan las fuentes del derecho, ¿no? Lo que principalmente formuló o logró construir este derecho de gentes fue una fuente más bien privada o vinculada a ciudadanos, ¿no? Que es la fuente de la jurisprudencia, de la mano siempre de la fuente estatal que está representada por el pretor, y particularmente la fuente es el edicto del pretor, una fuente escrita, recuerden la clase que tuvimos respecto del edicto del pretor. Hoy día los derechos actuales, modernos, después del periodo de la codificación, que lo van a ver ustedes, es una historia del derecho, después del siglo XIX, prácticamente el derecho privado está contenido de forma exclusiva en las leyes, ¿no? Sobre todo en el sistema jurídico en el que estamos nosotros, del cual Chile forma parte, del cual Latinoamérica forma parte, que es el sistema del derecho común continental, ¿no? El sistema jurídico occidental. Y ese sistema jurídico tiene hoy día como principal fuente a la ley. Y obviamente eso tiene sus méritos y también tiene sus deméritos en cuanto a este fenómeno, por ejemplo, y en comparación, en perspectiva con lo que vemos en el derecho romano, hay una cosa bien interesante de ver, ¿cierto? De analizar, de poner en perspectiva cómo actúan las fuentes del derecho en la solución que se va solicitando en cada uno de los minutos sociales, históricos que se viven y los desafíos que se viven en cada época, ¿no? Recuerden que el periodo clásico parte incluso antes del cristianismo y se extiende durante varios siglos. También es conocido el periodo clásico del derecho romano como el periodo de oro o la época de oro del derecho romano. De oro porque, así como lo oponíamos, ¿cierto? Y veíamos en el periodo posclásico que se hablaba del periodo de la decadencia, que hicimos algunos comentarios al respecto, ¿cierto? Algunas morigeraciones, hicimos algunas pausas respecto de decir que es un periodo de plena decadencia del derecho romano, porque no es absoluta esa afirmación. Acá en el derecho clásico, en la creación del derecho de gentes, en la irrupción de este jus gentium, que es entonces este conjunto de principios con vocación universal que busca ser aplicado por todos los pueblos, que se funda en los principios de la buena fe, de la equidad y la razón natural, encontramos el periodo de oro del derecho romano, precisamente el periodo en el que el derecho romano demostró toda su fuerza, todos sus fundamentos, todas sus raíces potentes en la tradición romana y que logran entonces encauzarse de una manera absolutamente alineada con los tiempos que estaban viviendo los jurisprudentes y los pretores. Y que está contextualizado políticamente por el periodo de la República, como ustedes ya bien saben y que hemos visto en nuestras clases. No me quiero extender más para que el video se alcance a subir. Si tienen algún comentario, alguna duda o quieren que profundicemos en algo del periodo clásico, del derecho de gentes, del jus gentium romano, háganmelo saber en los comentarios, chicos, o en el aula virtual o en alguna de las vías de comunicación que hemos establecido. Les dejo un abrazo y seguimos con este derecho romano virtual que, bueno, se nos hace raro a veces, pero es necesario y es la vía que tenemos para hacer... para que ustedes aprendan y puedan comprender de mejor forma este apasionante mundo, para mí por lo menos, del derecho romano. Les dejo un saludo. Que estén muy bien. Chao, chao.